La actividad de la semana 25 de mayo al 5 de junio, la temática es la densidad. La densidad es una propiedad específica de la materia. Cada material que exista en el planeta Tierra y en el universo tiene su propia densidad. La sangre tiene una densidad, la leche, el oro tiene su propia densidad, el agua, cada cosa, cada material que exista va a tener una densidad. ¿Y qué es esa densidad? La relación que existe entre la masa y el volumen. Es decir, esa cantidad de masa o de materia que hay, cuánto volumen ocupará, cómo estarán esas partículas entre ellas, muy juntas o muy separadas. Eso nos va a dar como el volumen. Para calcular la densidad existe una ecuación o una fórmula que dice masa, a la masa la dividimos por el volumen de esa sustancia y nos va a dar la densidad. La masa siempre se da en gramos, el volumen en centímetros cúbicos o mililitros, que también lo conocemos. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué algunos materiales tienen mayor o menor densidad que otra y por ende flotan? Esto depende de, por ejemplo, en el caso de los líquidos, los que tienen menor densidad se van a ubicar encima y los que tienen mayor densidad se van a ubicar debajo. O sea que los que tienen menor densidad van a flotar más. Igual ocurre con los sólidos. Entre un sólido tenga menor densidad va a flotar. Por ejemplo, la madera tiene menor densidad, el plástico, un barquito de papel flota. ¿Por qué? Porque tiene menor densidad. En cambio, una moneda, un clavo de acero, de hierro, se va a hundir porque tiene mayor densidad. El hielo, el agua es un fenómeno muy especial porque el hielo flota, viendo que es la misma agua y está en estado sólido y el agua en estado líquido. ¿Y por qué flota? Resulta que a ustedes les sucede que cuando a veces ponemos en un envase a congelar agua en la nevera, se dilata esa agua y entonces va a ocupar mayor volumen. Y por eso dice que no debemos guardar envases sellados en la nevera porque aumenta el volumen y se puede estallar. Pero es porque la densidad de ese hielo aumentó, del agua aumentó cuando es sólido. Es el único líquido que le pasa eso. El agua es muy especial. Bueno, entonces eso nos explica por qué, por ejemplo, un corcho puede que flote mucho en unos líquidos y en otros no. Por ejemplo, acá tenemos un líquido de densidad 0.8, otro de 1, otro de 2.4. Por ejemplo, este tiene menor densidad, le sigue el de 1 porque es mayor el número 1 que el 8 y luego es mayor denso el líquido de 2.4 porque es mayor que 1. Y el corcho que está ahí encima, entonces vamos a ver que entre más denso esté el líquido, el corcho va a flotar más. Mire que acá este líquido es menos denso y el corcho como que se hunde un poquito. Y así es que explica por qué es que unos materiales flotan y otros no. Ahora el trabajo individual es realizar un experimento, una torre de densidad. Tenemos los materiales, agua, jabón líquido, miel y aceite comestible. En un recipiente, sea un tarrito transparente de compota, de café o un vaso, ustedes van a adicionar la misma cantidad de cada uno de estos materiales. Si no tienen con qué medir 30 centímetros, que es una oncita, no pueden usar un recipiente pequeñito y la misma medida la van a adicionar. Ustedes aquí van a poner los líquidos en el orden de 1 a 4, en el orden en que quedaron. Siendo 1 acá el líquido
que se ubica, pues, que queda abajo, y es entonces el que mayor densidad tiene. Ustedes lo van a copiar, escribir cómo fue que les dio ese procedimiento, cómo les dio, cómo creían ustedes que iba a quedar el orden de estos líquidos. Aquí dice, ¿en qué orden crees que van a quedar? Antes de hacer el experimento lo escribes, después de hacer el experimento y mira en qué orden queda. Un ejemplo es acá de cómo fueron adicionando los líquidos. Esta de color rojo acá, el agua, para como el agua es tan transparente, la tiñeron un poquitico con un tinte rojito para ver la más fácil y ver en qué posición quedaba. Pero así nosotros no tengamos, vamos a ver que cuando hacemos el arroz en la casa, por ejemplo, o usted pone agua y adiciona aceite, usted ve que el aceite siempre queda arriba porque es menos denso. Por eso no se mezcla con el agua, porque siempre va a quedar flotando, es menos denso. Listo, ya hicieron el experimento, entonces usted va a responder la pregunta. ¿Cuál es el líquido que tiene mayor densidad? Es el que quedó abajo, el número 1, según su experimento. ¿Y cuál es el líquido que tiene menos densidad? El que quedó arriba, el número 4. Entonces ustedes van a responder. La actividad 2. Ahora vamos a comprobar esa experimentación con los datos teóricos. Resulta que acá hay una tabla donde 30 centímetros de miel los vamos a pesar, los vamos a llevar a una balanza y obtenemos que su masa es 43.2 gramos. Cogemos 30 mililitros centímetros cúbicos de agua, lo llevamos a la balanza y nos va a decir que la masa es igual a 30. Vamos y 30 centímetros de aceite lo llevamos a la balanza y nos dice que 30 centímetros de aceite, su masa es 27.3. El jabón líquido, 30 centímetros de jabón, le obtuvimos la masa en una balanza y su masa fue 42. La miel, 30 centímetros, su masa fue 43.2. Mire que el volumen, así tengamos un mismo volumen, los materiales, cada uno va a tener una masa diferente, de acuerdo a cómo estén sus moléculas interactuando en ese material. Ahora, para hallar la densidad de cada material, como habíamos dicho, la fórmula es la masa, la dividimos por el volumen, y eso nos va a dar la densidad. Entonces, en el caso de la miel, pusimos que la masa son 43.2, la vamos a dividir por 30, y entonces nos dio 1.44 gramos. Les voy a compartir la tabla de una compañera que ya hizo el ejercicio y al dividir le dio todo el resultado. Lo que yo quiero que vean en esta tabla es que observen que cómo van a quedar organizados. Por ejemplo, acá 1.44, acá 1, acá 0.91 y 1.44. Ustedes se tienen que fijar para ordenarlo cuál será el número mayor. El número mayor, entonces es, por ejemplo, en este caso 1.4 es mayor que 1.44 es mayor que 1.4. Luego, ¿qué le sigue? El 1, porque el 1 es mayor que 0.9. Miren que 0.9 no llega a 1. Entonces, ¿cuál sería ese orden? Yo quiero que ustedes, eso es lo que me van a trabajar, que hagan el ejercicio acá y aquí, según los resultados me van a poner el número de mayor a menor densidad. ¿Cuál es el de mayor? El valor de la densidad mayor que les haya dado aquí. El segundo es el segundo número que sigue. El tercero es el que sigue y el cuarto será el número menor de todos. Y esos datos que compararon ahí nos van a verificar los experimentales que sí hayan coincidido. Ejemplo, ya haciéndolo con los experimentales, se supone que la miel es de mayor densidad, queda de abajo, luego le sigue el jabón, después el agua y el de menor densidad es el aceite.
Así es que quedaría en ese orden. Con esto terminamos la actividad de esta primera semana. Espero que este tutorial les haya sido de utilidad.